Carlitos, ¿cómo ves esta Argentina que estamos viviendo hoy? Mira, no dejo de ver, sabes que soy una persona naturalmente positivista, cosas que me lleven a seguir teniendo algún grado de optimismo, pero reconozco en mi interior una creciente sensación de que hay cosas que no están bien. Yo creo que lo peor que puede haber en momentos como este es, y fíjate que lo voy a hacer en paralelo con lo que fue el 2001, donde creo que la crisis de 2001 y 2002 tuvo una salida, sobre todo en la región nuestra, medianamente elegante, porque creo que nos escuchábamos el sector público y el sector privado en tratar de atemperar lo que era la crisis. Hoy yo creo que estamos caminando hacia una cuestión que cada día se tensa un poco más y parecería que nadie está escuchando a nadie. Y eso me preocupa seriamente. Creo que más allá de los modelos, si son liberales, no liberales, estatistas, no estatistas, creo que no escuchar a una parte de la población es peligrosísimo. Y si creer que se escucha es exclusivamente un resultado electoral es muchísimo más peligroso. Un resultado electoral puede arrojar la intención de la población en un momento determinado, en un país donde las fidelidades cambian tan rápido como en la Argentina. Y además donde somos muy pasionales, a lo mejor nos dejamos ganar por esa situación coyuntural del momento y vamos Mirá, atrás de Carlos, tal proyecto, ¿no? Hace unos días tuve la posibilidad de hablar con uno de estos grandes encuestadores nacionales y me decía, en una encuesta muy grande que están haciendo a nivel país, que se estaba haciendo precisamente en el momento de la estatización de YPF, la primera pregunta era cómo era la imagen positiva de la señora presidenta y era un 70% positiva. La segunda pregunta de esa encuesta decía si creían que los grandes problemas que estaba atravesando la República Argentina iban a ser solucionados por esta presidenta, únicamente un 16% decía que sí y un 84% decía que no. O sea, qué raro que piensa hasta en una encuesta la gente. Por eso te digo qué difícil es decir, cuando alguien se monta y dice yo soy dueño de este resultado electoral. Ese dueño de ese resultado electoral es muchas veces complejo tener que reivindicarlo al otro día o frente a escenarios como se van planteando hoy, a donde yo creo que el proceso inflacionario, más allá que se reconozca, no se reconozca, se debata o se cuestione de qué magnitud es, va teniendo cada día señales en el bolsillo del consumidor más contundentes. Y yo creo que vos podés esconder un montón de cosas. Ahora, la realidad es que cuando la gente cada día compra menos con lo que cobra, ahí empezás a tener un problema. Además, a mí lo que me llama la atención es este lenguaje por momentos esquizofrénico, si se permite el término. A mí no me gusta usar términos que de pronto para quienes pueden llegar a padecer de esquizofrenia pueden sentirse como que uno lo usa en forma peyorativa. Pero digo, este discurso que de alguna forma la presidenta esgrime diciendo nosotros tenemos tal logro, como ella se vanaglorió en uno de los discursos más endebles de su gobierno, que fue el del martes pasado de 78 minutos, cuando dijo, nos mira con sorpresa los jefes de Estado europeos cuando hablamos de una recomposición salarial de un 20%. Digo, esa es la mitad de la verdad. La otra verdad es que esa recomposición llega al 20% porque la inflación se lo come y supera al 25%. Digo, no es una verdad completa. No, por eso, ¿vos por qué se da esta circunstancia de que nos miren en ese sentido? Es una rareza de que existen los países ordenados. No, no existe. No. Vos sos una persona que frecuentás Estados Unidos igual que lo frecuento yo. Sigue teniendo valor la moneda de un centavo. Totalmente. No porque tenga una propaganda oficial que la defiende, porque tiene poder adquisitivo. Totalmente. Todavía. Y eso es cuando mucha gente guitarrea sobre los conceptos clásicos de la economía, esa es una guitarreada. Que yo tenga que imponer el valor de un centavo, porque digo su centavo tiene valor en una publicidad, no significa que el centavo tiene valor. El centavo tiene valor cuando es transado entre las personas porque tanto el que lo entrega como el que lo recibe reconoce que tiene un valor, que no es la publicidad oficial. Ahora, Carlos, ¿y cómo se hace para vivir? Después llamamos a venir a la provincia y a la ciudad, pero digo, en lo nacional, en un gobierno donde uno intuye que se habla mucho de sintonía fina, de un plan de gobierno, de ser un gobierno que tiene una mira. Digo, ¿cuál es esa mira? ¿Cuál es ese plan de gobierno? ¿Y cuál es esa sintonía fina? Si es que ustedes los economistas tienen un norte
mucho más claro que el que podemos evaluar nosotros. Yo creo que eso es lo que empieza a confundir seriamente cuando te decía antes el optimismo que uno pueda tener. Porque si estamos hablando que este país va a ser un país exportador, y todavía tengo roe verde que no he dado sobre la cosecha de trigo de hace 2 años atrás. Si estamos hablando de que este país va a ser exportador y voy a incumplir por 4º, 5º año consecutivo la cuota Hilton. Si estamos hablando de que este país va a ser exportador y no permito que entren los insumos importados que permiten la exportación posterior de productos terminados en la República Argentina. Me parece que el país va a ser exportador es un eslogan, no es una realidad. Entonces eso me confunde. Si estamos hablando de que este país tiene que ser autosuficiente, generar toda una cuestión económica sólida nacional para depender menos de la importación, pero eso no está dentro de un programa, eso no se logra de un día para otro. En el mes de febrero tuve oportunidad de estar en Tierra del Fuego y veía lo que era todo ese famoso eslogan de las empresas que son florecientes en Tierra del Fuego, prácticamente parada porque no entran los insumos para que se ensamblen y se vendan. Yo después podemos discutir si es mero ensamble, si hay ingeniería, pero así sea mero ensamble, a lo mejor es un negocio que le da un montón de mano de obra a un montón de gente. Sí. Si no se piensa verdaderamente cómo actúan medidas que se toman sin ningún tipo de análisis previo de las consecuencias, entonces ahí me preocupa y ahí entra la distorsión que los empresarios vemos, porque vos decís, pero ¿qué estás planeando en esto? Y yo estoy ligado a sectores del turismo. Tenemos un dato de hace muy fresquito donde la salida de turistas es más grande que la entrada. Claro, cuando vos empezás a encarecer los mercados internos... Hoy es un destino de Europa y de Estados Unidos por lo caro. Nadie te va a venir. Está considerado el país más caro de Sudamérica. Entonces, fíjate cómo se van cerrando. Si yo, que soy un apasionado de ese sector, que invierto en ese sector, empiezo a ver esto, digo, ¿hacia dónde me están conduciendo? Me están conduciendo hacia algo que va a tener problemas de rentabilidad, va a tener problemas de ocupación, no va a generar lo que yo estoy esperando. Entonces, creo que todas esas cuestiones hay que debatirlas seriamente, porque ahora vienen los otros problemas. Vos fíjate que vos, quieras o no, tenés una cuestión inflacionaria, que en lo que vos le podés poner el pie no se reconoce. Mínimos de impuestos a las ganancias, mínimo de impuestos. ¿Qué se te está disparando? Política de subsidios, porque cada vez tenés que subsidiar mayor cantidad de cosas. Los impuestos ya le llegan a cualquiera. No está mal que el impuesto a las ganancias, que un impuesto de los más sabios que hay en una economía que grava a quien gana más dinero, exista. Pero el problema es que cuando vos no lo ajustás, distorsionaste el impuesto a las ganancias. El impuesto al valor agregado se trajo de Francia como uno de los mejores impuestos que había en el mundo, pero le creaste tantas distorsiones al cómputo de los débitos y de los créditos fiscales que el impuesto al valor agregado en la República Argentina es un desastre. No es neutro como tendría que ser en cualquier economía sana del mundo. Entonces, creo que todas esas cuestiones son las que en algún momento tienen que llevar a que todo esto se debata de nuevo y se plantee bajo otros términos, porque te aseguro que en este camino, lamentablemente, va a haber alguna salida no tan agradable. Tenemos que seguir buscando como interlocutores válidos a la hora de vender el país a países como Angola o ahora Azerbaiyán. Mira, yo creo que cuando... Son países periféricos, con todo el respeto que me merece Angola y Azerbaiyán, ¿no? Vendés o comprás, podés tenerlo. Ahora, me parece que los destinos del mundo nunca pasan por ese tipo de negocios. Creo que todos tenemos que analizar, no hay duda que hay crisis en el mundo, vos tenés que salir a buscar mercados. Ahora, estos mercados, ¿qué están representando? Porque yo no veo tampoco que terminen siendo... Lo que estoy yendo es a negociar cómo comprar energía, porque concretamente ahí tengo el principal déficit. Acá controlamos todo, teníamos que controlar todos los dólares. ¿Por qué no controlamos los dólares de la compra de toda la energía que estamos gastando? Algo terrible, algo que gente hace 6 años atrás que conoce el tema decía que iba a pasar, y gente sobre la que se tomaron medidas de promoverle causas penales y demás, diciendo que mentían. Y la realidad es que llegamos acá y tenemos el problema que esas personas dijeron. Entonces, ¿qué estamos haciendo para controlar el flujo de divisas que se está yendo por comprar toda la energía que no tenemos en el país? Porque ahí tenemos gran déficit de la balanza comercial. Ustedes pueden controlar todos los números, pero si no controlan cuánto estamos pagando por la energía que estamos comprando, en muchos casos muchísimo más cara que pagándole mejor a alguien en la misma República Argentina, ahí tenemos un problema grave. Carlos, ¿y cómo ve la provincia de Santa Fe, que debería ser
una provincia prácticamente el mascarón de proa por la riqueza, por la ubicación geopolítica, y estamos esperando, tuvimos que emitir letras, estamos esperando que alguna vez llegue la coparticipación según lo establece la Constitución, pero de pleno, y estamos siempre tratando de, el otro día, si es cierto o no, habrá que verlo, eso de raspar el fondo de la olla Sí, para creo juntar las monedas. Creo que fue ¿no? así. Si vos mirás que el año pasado termina con un déficit de 1.600 millones de pesos, y esto que estoy diciendo está, que quiero reconocerlo, está en la página de la provincia de Santa Fe. Esto no es un dato que yo tuve que ir a buscar a nadie oculto que me lo diera, está. Si el déficit del año pasado fue de 1.600 millones de pesos, no tengas ninguna duda que simplemente por las cuestiones inflacionarias y demás, vos hoy estás proyectándote con un déficit peor. Que lo muestres, no lo muestres, que le debas más a los proveedores y le quieras pagar más largo, pero la realidad es que a nivel de caja, hoy estoy seguro que estás en un problema un poco mayor que el que fue el de fin de año. No hay duda que hay responsabilidad del gobierno nacional que no gira. La cuestión del déficit de la caja de jubilación es una realidad. Tan realidad es que todo el arco de gobernadores le criticaron en su momento a la provincia de Santa Fe, que promovió un juicio en la Corte Suprema y que ya lo tiene con sentencia, y hoy está Córdoba analizando la misma estrategia porque no hay forma de que se vea esto. Pero Scioli ¿qué me no lleva le a hace pensar juicio, esto? pero le hace un pedido. Carlitos, me lleva a pensar que todos los gobernadores hoy tendrían que salir a decirle al Poder Ejecutivo Nacional: están todos de rodillas señores, por la caja, manejemos Carlos. de otra manera esta cuestión, porque si una provincia, como bien vos decís, como esta, está en este problema, no quiero pensar de acá para abajo lo que deben ser todas las provincias argentinas. Y no estoy viendo esa cuestión. Pero no es un modus operandi. Sí. Claro. Bueno, entonces, cuando hablamos de cuidar la democracia se fortalece también con una correcta distribución, no solamente la riqueza entre todos los individuos que viven, sino entre las distintas formas de gobierno, llámese nacional, provincial y municipal. Eso también es sostener una democracia y distribuir correctamente la riqueza, ¿no? Me gustaría prolongar mucho más la charla, pero como estás terminando tu periodo al frente de la Fundación Rosario como presidente, ¿cuál es la imagen que tenés vos de la gestión Mónica Fein, a la que queremos que venga al programa y la invitamos públicamente? Yo creo que Mónica empezó con muchas ganas. La realidad que creo que quiero pensar que está en una etapa donde está escuchando, pero yo hoy le requiero una mayor ejecutividad. La Fundación de la Ciudad de Rosario encontró en ella un apoyo muy importante. La realidad es, como yo le transmití el día que la fui a ver en nombre de la Fundación lo que le pide, y un poco el sector de la sociedad que está encolumnada en esta Fundación lo que le pide, es ejecutividad en el cargo en el que tiene. Gestión. Exactamente. Creo que no viene mal citar modelos. Creo que el ingeniero Lifchitz tenía gestión, y eso es por lo menos lo que el sector empresario de esta ciudad reconocía en él. Creo que Mónica tendría que mirar eso porque me parece que le haría bien. Creo que el sector empresario la ve como una persona que tiene valores importantes para esto, pero no nos olvidemos, los valores en toda persona tienen que estar, pero un valor importantísimo que también tiene que estar, el de gestión. O sea que yo hoy yo estoy medio tumba profanada, pienso en voz alta y a lo mejor digo cosas que no son políticamente correctas. Hoy me preguntaba en la radio, ¿se sentirá cómoda con el cargo Mónica Fein? Digo, tiene un background como para estar allí. Ha estado en funciones ejecutivas, ha estado en funciones legislativas de primer nivel, pero digo, no nos olvidemos que surgió de una especie de elección muy cerrada dentro del partido, ¿no? Sí, que creo, si no tengo mala memoria, que fue el candidato donde varias fracciones se pusieron de acuerdo en apoyarlo. Bueno. Exactamente, tanto que era la candidata tanto de la facción de Giustiniani como la de Wiener. Exactamente. Bueno, creo que eso requiere un esfuerzo importante de ella. Creo que tiene mucho que escalar. Considero que esto que pasó el día de ayer con la situación de Chale es una llamada de atención importante. Pero bueno, son interrogantes. Va muy poco. Lo que yo siempre digo en esto, y coincido, usaste una palabra muy correcta, es
Los valores de un montón de condiciones los tiene, pero hay un valor prioritario en todo lo que es el desarrollo de un cargo ejecutivo, que es la gestión. Y ese es importantísimo, y ese es de día a día.